esta cuarta ya conferencia que hacemos por el 125 aniversario de la dedicación de nuestro templo parroquial de Puebla de la Viana y hoy en nuestra conferencia hablarán de los agustinos, que la importancia, ¿no?, que la Orden de San Agustín ha tenido aquí en nuestro pueblo y en nuestro concejo. Así que nada, sin más os doy a todos la bienvenida y le cedo la palabra a Nacho para que pueda presentar al ponente. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su presencia en esta conferencia. Voy a presentar a Miguel. Va a ser una cosa breve para poder conocer un poco el trabajo y la labor que hizo Miguel. Bien, don Miguel Ángel Ríos Sánchez es natural de Sotrondio y se licenció en los estudios de filosofía por la Universidad de Oviedo. Profesor de la citada disciplina por oposición, ejerció su labor docente en el IES Marqués de Casariego de Tapia durante 2 años y en el IES Santa Bárbara de la Faldera por otros 2 cursos, siendo el Instituto de Puebla de la Viana, el David Vázquez, el centro donde más años lleva impartiendo la asignatura de filosofía. Su labor investigadora ha sido diversa, desde las religiones de América Central, centradas en los pueblos maya y olmeca. De hecho, su tesis doctoral versa sobre este tema, pasando por la peste negra bajo medieval, el carlismo labianés representado en la figura de Melchor Valdés, el iniciador de la doctrina social de la Iglesia en España, Maximiliano Arbolella, y por supuesto los protagonistas de esta conferencia, los agustinos Francisco Valdés y Noriega, Graciano Martínez y Celso García, entre otros. Asimismo, ha estudiado hebreo para analizar las escrituras y la filosofía judía en sus fuentes originales. Todos los estudios citados anteriormente han sido publicados en distintas revistas especializadas españolas como extranjeras. Sirva como muestra las revistas Estudio Agustiniano o La Ciudad de Dios. Aquí precisamente traigo aquí 2 ejemplares de estos estudios publicados. Aquí están. No solo ha publicado, sino que también ha impartido charlas y conferencias por toda la geografía asturiana y nacional. Recuerdo especialmente la pronunciada en esta misma sala el 22 de enero del año 2013 sobre el padre Valdés. Miguel Ángel Ríos tiene las virtudes del buen investigador. Es paciente, cuida los detalles, aplica una metodología científica exigente, es reflexivo, intuitivo, ordenado y discreto. En la actualidad prepara una edición facsimilar de la revista El Porvenir de la Viana y estudios sobre el longevo sacerdote diocesano y lavianés don Luciano López García Jove y el agustino Celso García García. Sin más, les dejo con don Miguel Ángel Ríos y sus estudios sobre los agustinos de la Viana. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. ¿Se oye bien desde...? ¿Podrían apagar las luces para que las diapositivas que voy a poner se vean mejor? Gracias. Sí, yo creo que sí. Sí, así mejor. Bueno, y gracias a la parroquia por contar conmigo desde el primer momento. Espero no defraudaros demasiado. Y gracias a vosotros por venir. Veo aquí muchas caras de compañeros y amigos y familiares. No veo ninguna cara de ningún alumno de la Viana, no sé si es buena noticia o mala, pero bueno, no será porque no se lo haya dicho yo. Tendrán cosas mejores que hacer. Bueno, hay que reconocer que el título de Agustinos de la Viana es un poco engañoso, lo puse sobre todo para que viniera el público, porque, claro, Agustinos de la Viana son muchísimos, y en esta hora que tengo por delante es complicado hablar de todos. En principio sí que... vamos a centrarnos en 3 personajes que tenemos aquí, que es Graciano Martínez, quizá el más conocido de todos. Y voy a hablar de uno que es anterior a él, el padre Valdés, porque bueno, hay algunos autores agustinos que no pueden faltar en cualquier charla, conferencia. Hablaré del padre Valdés, hablaré de Graciano Martínez y luego voy a hablar un poco de otro agustino que es quizá poco conocido, pero que bueno, también tiene una obra muy interesante, que es el padre Celso García García. En general, cuando se habla de los agustinos, pues se suele hacer una revisión de su biografía y su obra, pero aquí yo creo que para ser más o menos vamos a hacer, si les parece, lo siguiente. Casi todos cuando se ponen a estudiar pasan por las mismas sedes. Todos pasan por Valladolid, pasan por Burgos y pasan por el Escorial. Y bueno, voy a hablar un poco de estas sedes en
general. Voy a hablar muy por encima de la biografía de cada uno. Voy a poner alguna fotografía para que les pongan ustedes cara a estos padres agustinos, y luego voy a detenerme en 2 o 3 momentos de la biografía de cada uno que yo creo que merece la pena pararse para aclarar algunos nuevos entendidos. Y en algunos momentos en los que yo creo que puedo aportar algún dato nuevo. Los agustinos saben que es una orden que tiene muchísimos años, y más o menos a mediados del siglo XVIII, aquí en España se creyó conveniente crear un monasterio específico para la formación de agustinos que fuesen a predicar a Filipinas. Y de ahí surge este convento que tienen aquí, el Colegio de los Agustinos Filipinos de Valladolid. Por aquí pasan todos. Ahí, tenemos la fuente principal de información sobre estos sacerdotes que tenemos aquí en Naviana. Son muchísimos, hay muchos que tienen una calle, como el padre Colín, como Aurelio, y pues hay muchos que no podemos citar aquí, y todos tienen una obra muy interesante, pero todos pasan por aquí, y por aquí hay que empezar a investigar esta obra. ¿Qué ocurre? Que hubo tanta afluencia de candidatos que este monasterio rápidamente se quedó corto, y la orden decidió ampliar en otra sede, de forma que todos los estudios que se hacían aquí, que era el año de noviciado, 3 de filosofía y 4 de teología, que se dice pronto, se repartiesen, y decidieron que aquí se estudiase solo filosofía, y que en Burgos, en Navid, se estudiase los estudios de teología. Con el paso del tiempo incluso ampliaron la sede a Escorial, y depende de la época en la que estemos analizando estos autores, veremos qué pasan por una sede, qué pasan por 2 y qué pasan incluso por las 3, ¿no? Esta es la pinta que tenía la sede en la época de la que estamos hablando. Esta es la sede actual, con las 2 torres. Este niño Jesús que tenemos aquí es el niño Jesús de Cebú, que todos los sacerdotes que fueron a Filipinas tenían mucha devoción por él. De hecho, incluso en alguno de los escudos episcopales del padre Valdés aparece el niño Jesús de Cebú. Este es el monasterio de la Vid. Esta es la entrada con la famosa espadaña. Es para que vean un poco el ambiente en el que se movían los primeros agustinos. Hoy en día ya, mucho cambio. Es un hotel de 3 estrellas, ya tiene su wifi, aire acondicionado y demás, y muchísima gente va ahí a hacer retiros espirituales, y es un lugar de turismo, pero ahí era la segunda sede, aunque es anterior en el tiempo a la de Valladolid. Esta es la biblioteca impresionante. Este es el padre Serafín de la Hoz, el bibliotecario de la Vid, y esta es la biblioteca, el archivo donde se guardan los libros, inscripción y demás, está en otra parte. Esa es la galería y demás, ¿no? En principio, como ven, cuando hablemos de la biografía de los autores, todos tienen el comienzo similar. Los tenemos en Naviana, van ahí a la Vid, a Valladolid, luego pasan a la Vid, y si son un poco más recientes pasan al Escorial. Y luego con el paso del tiempo, cuando uno se escribía en este convento, sabía que podía hacer 2 tareas. Una que era dedicarse a la enseñanza, a la formación de los nuevos sacerdotes que iban para allá, pero lo normal era que designasen a la gente a Filipinas. De hecho, hay cartas que dicen que no conviene que esté mucho tiempo en Valladolid. ¿Por qué? Porque están ocupando celdas, están ocupando espacio, y que hay muchísima demanda, y los mandan nada más terminar. Incluso hay muchos que van a Filipinas antes de terminar. El padre Valdés, como ven, se ordena sacerdote en el convento de Manila, precisamente. Es decir, que cogen el barco desde Barcelona, un viaje que dura un mes. Ya tienen la suerte de estar el canal de Suez abierto, y durante el viaje siguen dando clases, siguen haciendo exámenes y demás, pero está la urgencia de sacerdotes allí y la cantidad de trabajo que tienen en aquellas islas. Cuando se habla de agustinos filipinos, no solo es en Filipinas, sino hablamos del Oriente. Hay gente que va a China, hay gente, digamos que es el marco oriental, pero que había muchísima tarea por hacer. Y como ven, el comienzo de la biografía es muy similar, todos nacen en Pola de la Viana. Digamos que la charla podría ser 3 agustinos de Pola de la Viana. Hay algunos que nacieron en Toribia, otros en Villoria, que no tenemos tiempo ni de mencionarlos siquiera, pero también tienen una biografía y una obra muy interesante. Entonces, como ven aquí, pasa por Valladolid, pasa por la Vid. Hace una cosa interesante el padre Valdés, que es que redacta un diario del itinerario de viaje.
Cuando nos mandaron la copia, a mí me extrañó mucho que tenía una letra endiabladísima, era muy difícil de leer, hasta que lo comparé luego con cartas del padre Valdés y con actas que se conservan en Jaca y en Salamanca, y vi que la letra que no era similar. Entonces llegué a la conclusión de que era una copia. No sabemos muy bien dónde está el original, si se conserva, y tampoco sabemos muy bien quién demonios hizo esa copia tan, bueno, pues tan rara. Estamos pasándola, pues a un lenguaje más asequible, por si alguna vez aparece el original que podemos comparar. Pero bueno, como es una copia, todo lo que aparece allí hay que cogerlo con pinzas. El obispo Vigil también hizo pues, otro diario, y bueno, digamos que hay que pensar también que era un viaje de lo más exótico. Claro, sin cepo de la Viana, coger un barco en Barcelona, ir por todo el Mediterráneo, atravesar el canal de Suez, y bueno, digamos que para alguien que haya vivido por aquí, pues tenía que llamar la atención, y bueno, iban contando el itinerario del viaje. Bueno, como ven aquí, está durante 10 años en los pueblos de Filipinas, aprende el idioma filipino, que es difícil, y lo aprende de tal manera que cuando llega aquí a España se convierte en un experto, un filólogo. Hay muchísimos filólogos, Retán y compañía, que acuden a él cuando hay problemas de traducción como un experto pues en estos asuntos, ¿no? ¿Qué ocurre cuando está allí? Bueno, pues nada, aquí en España van con, digamos que con otros asuntos políticos, y se crea aquí pues un colegio especial en el Escorial, y deciden que el mejor candidato para que dirija ese colegio, sobre todo por los aspectos personales que habían visto en él cuando estaba estudiando, sea el padre Valdés. Así que viene para acá, es el director, y bueno, digamos que el colegio Alfonso XII, que luego veremos un poco pues cómo es, lo monta él desde el comienzo. Él escribe los reglamentos, aunque no están firmados por él, o son obra suya, diseña el plan de estudios, los tipos de exámenes, bueno, absolutamente todo. Y bueno, está allí como director durante pues, bastantes años, hasta que se decide dar un paso más allá. Los agustinos lo que hacen que es, después de formar a la gente, pues informarla muy bien, porque llevan muchísimos años trabajando en la enseñanza y son unos expertos pedagogos, como veremos después, deciden que es una lástima que formar a los chavales en un instituto, pues luego siguen estudiando en universidades que no sean propias. Así que deciden formar y crear una universidad en la que los propios agustinos, los alumnos de los agustinos, puedan seguir sus estudios, y de ahí que funden la Universidad María Cristina. Ya saben que ahí, bueno, pues Alfonso XII había muerto, la gente pues es María Cristina, hasta que pues, Alfonso XIII cumple, sin recuerdo mal, los 16 años. Aquí tengo un historiador que me podrá... Y bueno, pues nada, se dedica ahí pues a la universidad, que todavía está vigente, y la veremos. ¿Qué ocurre? Aquí sí que ocurre una cosa importante, y es que, claro, montar una universidad, pues tener unos colegios y demás está muy bien, pero hace falta muchísimo personal para eso. Así que la orden decide crear una provincia nueva, lo que aparece ahí en rojo, la provincia matritense, de forma que aquí en el Escorial, en el Colegio Alfonso XII, pues en la Universidad María Cristina y en algún colegio más, se dediquen a la enseñanza, y que en el Colegio de Valladolid pues irán sigan los estudios filipinos, y dejan a los sacerdotes que decidan en cuál de las dos provincias asignarse. ¿Qué ocurre? Claro, todo el mundo piensa, viendo esta biografía, que el padre Valdés, ¿dónde va a seguir? Pues seguirá en la provincia del Escorial, claro, después de fundar el colegio casi, después de fundar la universidad, pero él, bueno, por motivos que estudiamos en otro artículo, decide que no le gusta lo que se está haciendo ahí de la forma, y decide seguir en la provincia de Filipinas, que era la original. ¿Qué ocurre? Que lo abandona todo y aparece el tercer momento. El tercer momento es que regresa con 45 años otra vez a Filipinas. Claro, aquel momento de Filipinas ya no es el original cuando fue de chavalín, estamos en el año 96. Y ahí ya pues, el ambiente político de Filipinas pues, estaba pues, muy candente. Como ven, 2 años después se preconiza por el obispo de Puerto Rico, pero claro, no puede coger la plaza. ¿Por qué? Porque Puerto Rico también están en guerra perdimos la colonia, pasa a formar de Estados Unidos, y hay una tensión ahí pues muy bestia durante toda esta época entre la Iglesia y el Estado. Claro, el Estado dice que no tiene nada que hacer, que Puerto Rico ya no es nuestro, y la Iglesia dice que sí, que bueno, que nosotros perdimos Puerto Rico, pero la Iglesia todavía puede aportar allí pues muchas cosas, ¿no? Bueno, sea como fuese, nunca fue a Puerto Rico. No obstante, como ven, abandona Filipinas, está aquí esperando a ver si llegan las bulas o no, si llega el pase real, el pase regio y demás, y no llega.
hasta que, como no puede ir a Filipino, pues le preconizan obispo de Jaca. Hay que reconocer que es una diócesis, bueno, pues no de primer nivel. Él tampoco, bueno, pues le hizo mucha gracia en las cartas que tenemos suyas, pasó ahí muy frío, pues del demonio, pero bueno, ahí lo tenemos. Allí fue, como ven, pues con 48 años, cuando está allí, también es senador por la provincia de Zaragoza. Como senador tampoco es que haya hecho gran cosa, estuvo allí 2 años y si leen las intervenciones, están digitalizadas en internet, sobre todo intervenía pues la discusión esta de, bueno, del problema de Filipinas, claro, perdimos las colonias y las discusiones eran quién había tenido la culpa. Si había tenido la culpa la Iglesia, pues por meter cizaña pues a los nativos y por agobiarlas demasiado con sus creencias y cosas así, o se había tenido la culpa pues el Estado por habernos dejado de la mano de Dios y ocuparse de todo menos del cuidado de aquella gente. Y bueno, hay discusiones ahí entre quién había tenido problemas y demás, ¿no? Cuando está allí, visita pues al obispo, al Alfonso XIII, luego nos vendremos un poco en este momento porque es importante pues para la Viana y para el ayuntamiento, y bueno, pues nada, muere Tomás Cámara en Salamanca, sube un escalón pues en el ranking de obispados de España, es obispo de Salamanca, y allí bueno, pues está hasta que fallece. Pronto pues se pone enfermo, va al sanatorio de Busot allí en Alicante, y bueno, pues de ahí ya pues no se recupera. Bueno, en principio, como ven, son 3 momentos, cuando se forma aquí en el primer cuadrado, cuando va a Filipinas, cuando regresa y funda el colegio de Alfonso XII, y cuando, bueno, lo tenemos aquí en la Universidad de María Cristina, y cuando vuelve y es obispo, y bueno, se dedica un poco a la política, ¿no? Vamos a bajar un escalón y vamos a ponerle pues cara a todo esto. Esto que tienen aquí ustedes es un resumen de un árbol genealógico que hicimos sobre la familia Valdesevia, que bueno, la pudimos completar hasta la época actual, y gracias a que la completamos pudimos localizar muchos documentos. Hay documentos que tiene la familia pues en México, algunas de fotos de padre Valdés, muchas de las fotos que aparecen aquí las tenían ellos, incluso la cruz Isabel la Católica original la tienen ellos y demás, y seguramente con muchos agustinos que tenemos pues aquí delante podríamos hacer algo similar, aunque es un poco más complicado. Como ven aquí, se fijan en la línea amarilla, estos son los padres de Francisco Javier Borgoño, que así se llamaba, previsto se llamaba así por un tío de la madre, Francisco Javier Borgoño, como se dice en el acta. Tenemos aquí a los padres y tenemos aquí, bueno, pues una cantidad de hijos, bueno, pues importantes. Si se dan cuenta, en la fecha de nacimiento, pues uno cada año casi, en el año 51, 52, 53, 56, de estos que tenemos aquí el signo de interrogación, pues no pudimos localizar el año de nacimiento y de la muerte, y bueno, pues en eso estamos, ¿no? Sí que sabemos que Victorino era mayor, que pronto se marcha pues a Guatemala, donde bueno, pues tiene allí fincas y demás, y cuando alguien habla de los agustinos, lo que suele decir es que son gente que estudia muy bien, que saca notas espectaculares, excelentes siempre, y que tuvieron una vocación muy fuerte desde época pues muy temprana. Ingresan en el seminario con 15, 16 años y bueno, ya tienen decidido que van a ser sacerdotes y demás. Hombre, nosotros que estamos acostumbrados a trabajar con gente de esa edad, vocaciones, también es verdad que estamos en otra época, pero vocaciones, salvo que uno quiera ser futbolista, vocaciones así pues tan acendradas es muy complicado. Sí es verdad que, bueno, que puede haber tendencias que luego en los estudios y en los seminarios se pueden fortalecer y reafirmar y demás, ¿no? Hay otras, no digo yo que no existan, pero seguramente que hay otros factores que influyen mucho. La familia Valdesevia era una familia bien, aquí en la Viana tenían, bueno, pues unos casoplones espectaculares y tierras y demás, pero hay algo aquí que lo va a cambiar todo, y es que el marido de Casimira, el padre de Francisco Javier, muere muy joven, a los 47 años, y claro, deja una cantidad de hijos aquí del demonio. Claro, el padre de Manuel, el abuelo de Francisco, el tal Francisco Valdés, los había ayudado, los había dejado dinero para hacer la casa, y bueno, pues decir que bueno, que había muchísimo dinero, y mientras el marido de Casimira pues vivió y el suegro vivió, no hay ningún problema. Claro, el marido muere muy joven, no pasa nada, pero la fecha importante es esta que tienen aquí, que 2 años después muere el suegro. Y claro, aquí la cosa cambia mucho, claro, porque muere el marido, el suegro la ayuda y todo se mantiene en pie, pero cuando muere el suegro, todos estos que tenemos aquí, perdón,
Todos estos que tenemos aquí, los hermanos del padre, claro, ven la herencia pues, considerable, pues de Francisco Valdés, y bueno, hay un pleito bestial con Casimira. Le dicen que devuelva el dinero que le había dejado pues, el padre, y bueno, a la hora de repartir la herencia lo pasa mal, no, lo pasa fatal. De hecho, hay momentos en los que Casimira la tenemos en un pueblo de León de 200 habitantes, escondida por ahí. El litigio se puede seguir muy bien, porque tenemos ahí las actas y las sentencias, pero bueno, que lo pasó fatal, y hay que reconocer que Casimira Noriega pues era una mujer de hartas tomar, porque bueno, salvo pues alguno de los hermanos de su marido, que bueno, pues apiade un poco de ella, el resto no tuvieron pues muchísima compasión. De hecho aquí gente pues muy famosa, Gregorio pues fue alcalde varias veces. Gregorio es importante porque fue también padre de otro agustino, de Carlos Valdés, el padre Carlos, que era mayor que Francisco Javier, 5 años, y que seguramente cuando venía aquí pues le diría que se estudiaba en Valladolid, cómo eran las misiones que estuvo en Filipinas y demás. Seguramente que unos agustinos tirarían de otros, que es lo que se solía hacer pues hasta poquísimo tiempo. Claro, porque uno tiene dudas y bueno, y viene un familiar, pues bueno, esas tendencias se pueden reafirmar si tienes a alguien mayor que tú de la familia que te dice qué se va a estudiar, qué se va a hacer, dónde vas a vivir y de qué manera. Melchor, que tenemos aquí, es el famoso Melchor Valdesevia, el apellido carlista bueno, que bueno, pues aparece en todos los libros de historia, y Melchor estaba casado con Carlota, es decir, que 2 hermanos se casaron con 2 hermanas. Y de los hermanos, el más famoso, el que está siempre pues, con él, es Ireneo. Ireneo y Carlos, el hijo de Gregorio, están con Francisco hasta Bosot, hasta que muere, ahí están pues con él y, bueno, pues echándole una mano, ¿no? Como ven, esta familia procede pues, de Millares, de Piloña. Allí todavía en Millares, en el cementerio, está enterrado Ireneo, está enterrado su mujer, está enterrado también, solo por curiosidad, el conde de la Viana, ahí enfrente de la tumba de Ireneo hay un pequeño nicho, esperaba que fuese mayor, pero es un pequeño nicho y labrado con el conde de la Viana, que ahora por lo visto el título está rehabilitado ya, Villar y Varela, que estuvo en Puerto Rico, y quizá la designación del padre Valdés como obispo de Puerto Rico no fuese tampoco tan aleatoria, quizá coincidieron con ellos. Todavía hay una casa en Millares, en la villa pues de este señor, y también todavía hay una casa que se llama la casa de Ireneo, y hay muchos de allí que todavía tienen fotografías del padre Valdés. Lo que vamos a ver aquí del padre Valdés, una fotografía imponente de cuando es obispo de Salamanca, procede de allí, de una señora que nos la dejó, pero digamos que esta parte de aquí, de la familia Noriega, pues está sin investigar. Sobre todo quiero ponerles esto porque seguramente que los factores personales y sociales y económicos de las familias tuvieron también su peso. Estos son los padres del padre Valdés, Manuel y Casimira. Como vimos, Manuel fallece muy pronto. Vamos a ver a Casimira mayor, ahí la tenemos. Claro, cuando Casimira fallece, él está en Filipinas. Ahí no pudo asistir al funeral porque, bueno, estaban, como te dice en la revista La Viana, en muy lejanas tierras. Estaban por allí, bueno, pues haciendo su labor. Y aquí tenemos al padre Valdés como novicio. Yo siempre digo cuando doy la charla que, bueno, si algo no se puede discutir del colegio de Valladolid es que tenían una cocina excelente, porque así entró el padre Valdés y un año después pues así lo tenemos. Bueno, también digo yo que si no se cuida a los novicios, ¿a quién se va a cuidar? Pero bueno, ahí lo tenemos pues muchísimo mejor, ¿no? Aquí tenemos a Graciano ya de sacerdote, aquí tenemos a Ireneo, se parece muchísimo físicamente, el hermano del padre Valdés. Aquí tenemos el Evangelio Alfonso XII, esta es la puerta que está en un lateral del Escorial. En esta parte de aquí, este cuadradito, está el Alfonso XII, esa es la puerta, se os acabo de señalar. Aquí tenemos a los alumnos y demás. Y aquí lo tenemos a él, pues el director del colegio. En esos viajes que hacían, esto es un viaje que hacen a la universidad, perdón, a la exposición de Barcelona, los alumnos con uniforme de gala, con el padre Tomás Rodríguez, y aquí con los premios que recibieron y demás. Estas son fotografías, como les dije yo, que proceden del álbum familiar que, bueno, pues que tiene la familia ahí en México. Aquí lo tenemos con Fidel Faulín, que será, cuando él sea rector de la universidad, él cogerá su puesto como director del Alfonso XII. Ahí tenemos pues los profesores del curso.
Y nada, aquí tenemos, como ven, la entrada del Colegio Alfonso XII y aquí tenemos la universidad que se funda enfrente, la Universidad María Cristina. Y aquí en estos setos que tenemos aquí, pues tenemos aquí ya al padre Valdés como rector de la Universidad Nueva. Aquí tenemos al provincial y aquí tenemos a Fidel Faulín, que era el director del colegio que él había dejado. Bueno, ya saben, cuando él está allí, pues se separan en dos casas. Él decide marchar a Filipinas y en ese viaje de Filipinas ya tenemos pues a dos agustinos que se juntan, los que tienen aquí la línea de color azul. Tenemos a Francisco Valdés y tenemos a Graciano Martínez. Todos estos que tienen el punto antes del nombre son todos asturianos, pero no ninguno de la Viana. José la Viana que tenemos aquí pues no es de Cocañín. Pues bueno, tenemos aquí muchos que son muy famosos, pero ni ninguno de la Viana. Pero ya coincidieron, el 4 de enero del año 86, fueron los dos. El padre Francisco Valdés como presidente era mayor que ellos. Esta es la bula, cuando él regresa y está aquí esperando por las bulas. Esa es la bula original que se conserva en Jaca, con el sello de León XIII, bueno, nombrándole obispo. Es un documento bueno, importante. Cuando está en Jaca, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que queda del padre Valdés allí? Pues queda, bueno, pues algún documento que otro allí, pero sobre todo queda, en el año 1900 el Papa León XIII lo declaró año santo y pues, sugirió a los obispados que creasen unas cruces, que eligiesen por suscripción popular cruces que se viesen desde todas las zonas del obispado. Y aquí, en esta peña o Noel, el padre Valdés, cuando era obispo de Jaca, decide por suscripción popular pues que se ponga una, y aquí se ve, todavía está ahí, pues allí subieron, hay fotografías que suben cuando la inauguración a caballo, hasta allí, él recorrió toda la diócesis a caballo, unas visitas pastorales. Este es el cuadro de Valdés en Jaca, que es muy poco conocido. Aquí todavía no tiene ninguna de las condecoraciones que van a tener. Le van a dar la cruz de Isabel la Católica y la cruz de Carlos III, pero aquí todavía no la tiene. Es un cuadro que es poco conocido, por eso lo pongo. Y aquí vamos a hacer qué es. Cuando se habla del padre Valdés en Jaca, siempre se dice que ahí, cuando tuvo la visita del rey Alfonso XIII, claro que tiene 17 años, es un chavalín, por eso tiene esta cara en la corporación, y dicen que un grupo de intelectuales avioneses le mandaron una carta al rey para que concediese el título de excelencia al Ayuntamiento de la Viana. Y claro, el título de excelencia, las cosas no se piden así. Yo sobre todo me preguntaba qué intelectuales serían los que escribieron esa carta, de aquí en pediría al rey por carta que nos concediese ese título. Y bueno, pues rebuscando lo que localicé, ¿qué fue? Localicé la carta original del alcalde de aquel tiempo, Segundo Álvarez, que bueno, él solo lo que hace aquí es resumir la historia de la Viana y contar un poco a su majestad las bondades del municipio, pues, las calles que estaban haciendo, los edificios, los saneamientos, pues todo esto. Y le sugiere el 10 de septiembre de 1903, amplíe esto un poco, que su majestad se digne relevar el Ayuntamiento de la Viana del tratamiento impersonal y otorgando el que mejor plugue al real aprecio de vuestra majestad. Es decir, que no le pide nada, le pide, bueno, pues que nos otorgue un tipo, un tratamiento especial, pero no dice cuál. Y bueno, eso es importante aquí en esta carta, que es que nada más que llegue alguien, un tal Sotomayor, escribe aquí, muy recomendada por el señor obispo de Jaca. Todo el mundo dice que, bueno, que en este tratamiento que recibe el ayuntamiento a día de hoy, el obispo de Jaca pues tuvo muchísimo que ver, y aquí sí que hay desde el primer momento una prueba evidente de que sí que tuvo pues interés especialísimo en que esto se llevase a cabo, ¿no? Llega la carta y enseguida pues el Ministerio de la Gobernación, pues Manuel Mariátegui Viñals, que era ministro de Estado en aquel tiempo, traslada la carta y ya dice en la carta: el excelentísimo señor conde de San Bernardo, este que tenemos aquí, remite muy recomendado por tener en este asunto interés el señor obispo de Jaca, bueno, la carta anterior, para que, bueno, pues le dé un tratamiento especial al ayuntamiento. Y aquí tenemos pues la carta original del rey, que es lo que aparece en la Gaceta, otorgando el título de excelencia, bueno, pues por el tratamiento. Seguramente que el padre Valdés tendría muchísimo que ver.
estaba pues siguiendo el viaje, aquí estaba ya en San Sebastián y bueno, pues se lo da al ministro de la Gobernación el día 27, que rápidamente nos lo envía a nosotros el día 30 aquí a Oviedo para que se lo haga llegar, como ven aquí abajo a la izquierda, pues al alcalde el día 30. Claro, no encontraba esto porque, claro, la Viana la escribían con B y no había manera allí de localizar esto en los archivos y por esta tontería, pues, bueno, nos dio muchísima guerra localizar los documentos. Y bueno, como os pueden imaginar, rápidamente el 3 de octubre, en un acta, pues el ayuntamiento reproduce aquí a la izquierda pues la orden de su majestad y escriben dos telegramas, uno al mayordomo de Palacio y otro que amplía aquí al obispo de Jaca, la Villa de la Viana, celebrando el distinguido honor de que fue objeto por parte de su majestad, eleva con tan fausto motivo a vuestra señoría ilustrísima la expresión de su profunda gratitud por el vivo interés que vuestra señoría ilustrísima ha tenido. Es decir, que bueno, que incluso ellos reconocen que si no llega a ser por él, y de hecho desde que está de obispo en muchas actas pues dicen a ver si el obispo no ha hecho una mano y demás, ¿no? Y en la misma pues se decide dar el nombre de Plaza del Obispo Martínez Vigil a la plaza donde se va a instalar en la consistorial, es el ayuntamiento, y calle de Fray Francisco Javier Valdés, es la original, a la que lleva la actual denominación de calle Mayor, y declarando al primero, al obispo Vigil, hijo adoptivo del concejo. ¿Qué ocurre? Que un mes después parece que bueno, la calle les parecía un nombre muy largo y deciden llamarla calle del Padre Valdés, que es como la tenemos ahora. Yo creo que así fueron las cosas, ¿eh? Yo al principio no veo intelectuales ni una carta especial, sino bueno, pues una carta del alcalde y bueno, pues que el obispo Vigil se encargó perdón, el obispo Valdés. Aquí tenemos ya, bueno, pues al obispo con las dos cruces, la cruz de Isabel la Católica y la de Carlos III, que es la que aparece pues, en muchísimos cuadros posteriores, y aquí lo tenemos ya, pues es una fotografía que se parece muchísimo a la foto que tenemos, al cuadro que tenemos de él en el Ayuntamiento de la Viana. Seguramente que sería de una foto de esas cuando era ya obispo de Salamanca y demás. Esta es la última foto que tenemos de él, una celebración de la primera comunión en el año 1909, pero bueno, se puso enfermo, aquí lo tenemos en Busot, de esto no queda nada ya. Y bueno, pues fallece el 22 de enero de 1913. Por supuesto que en la prensa de Salamanca, donde él era obispo de aquella, pues se hizo muchísimo con fotografías, pero bueno, fue una repercusión nacional. ¿Qué ocurrió? Que cuando fallece querían que el féretro pues, fuese teniéndose sobre todo bueno, pues en sitios importantes y donde había agustinos y demás, pero por lo visto el cadáver bueno, pues, se puso rápidamente en malas condiciones, hubo que ponerlo en una caja de zinc y rápidamente para Salamanca, donde lo enterraron, en la Catedral Nueva, aquí en esta capilla de Nuestra Señora del Desagravio. Aquí en esta capilla, si giramos a la derecha, vemos aquí pues, la tumba y con la placa de pues, el padre Valdés. ¿Vale? Bueno, el siguiente autor no tiene nada que ver, claro. El primero no escribió mucho, ¿por qué? Pues porque era obispo y ya tenía bastante con su tarea pues, ministerial y bueno, te escribió cartas pastorales y demás, se usaron muchísimas pues en Jaca y en Salamanca, pero libros que sepamos, no escribió muchísimos artículos, están sin recopilar, pero libros del padre Valdés pues no tenemos ninguno. Pero Graciano Martínez sí, como ven, nace un poco después, nace en Pola de la Viana, ingresa pues en la Orden, en Valladolid, en la Vid, también en el Escorial, y bueno, aquí sí que se ordena pues sacerdote. Y luego nada, rápidamente, como buen agustino filipino, pues allí a Filipinas. Es en este viaje donde coincide con el padre Valdés, el que vimos antes. ¿Cuál es el problema que cambia pues todo esto? Que el padre Valdés digamos que sale de Filipinas antes de que estalle la revolución, pero a Graciano Martínez le pilla pues de frente, no escapa y le cogen prisionero. Y está prisionero durante 18 meses. Claro, 18 meses en esas cárceles filipinas se dicen pronto, pero sabemos que la gente le pasó fatal, desde bueno, pues pasearlos desnudos, pues cogidos con una cuerda, pues sordos, sacerdotes, pues por los pueblos, a sacarlos pues allí a la plaza del ayuntamiento, a colocarlos pues cabeza abajo en las cárceles y bueno, darles palos ahí hasta que... Es decir, que echen la imaginación. ¿Por qué sabemos todo esto? Porque él las escribió, aunque es el libro más duro que él escribe con diferencia, hay muchísimos sacerdotes que escribieron, pues Memorias del Cautiverio, y sobre todo también tenemos relatos de terceros, gente que estaba allí, otros españoles en la cárcel y que nos cuentan, pues al padre tal, pues acaban de, pues al padre cual acaban de.
Claro, eso cambia pues todo, cambia pues la forma de ser y cambia el carácter y cambia pues muchísimas cosas, como veremos después. El libro este de Mover el cautiverio está pues en internet, que esta obra ahora hay mucha suerte, está en formato digital y bueno, se puede leer, ¿no? Bueno, como ven, cae de prisionero, está allí en las cárceles y bueno, regresa a España y aquí durante pues, toda su vida, salvo pues, los viajes que hizo a Latinoamérica, allí no tenía mucho que hacer ya pues, en Filipinas, se dedica sobre todo a la propaganda católica. Ahí Graciano escribe pues, muchísimo sobre pues, temas que ahora están muy en boga, el regionalismo, el patriotismo, pues España, la cuestión social, pues escribe sobre educación, pues escribe muchísimo. Y sobre todo, como veremos después, escribe mucho sobre, entre comillas, lo que él entendía por feminismo, que para eso era muy honesto, porque ponía por escrito lo que opinaba la Iglesia sobre la mujer y el papel de la mujer en la sociedad, en la Iglesia y demás, y de hecho por eso se lee tanto ahora, claro, es para hacerlo picadillo precisamente, claro, porque pero hay que leer los libros con la ficha debajo, claro, son unos libros que tienen 100 años, pero al menos él, bueno, pues veremos luego qué opinaba sobre el papel de la mujer en aquel tiempo, en política y demás, ¿no? Como ven aquí, bueno, pues viaja a Alemania a perfeccionar el idioma pues, alemán. De hecho, cuando él está en Tapia de Casariego, da clases en los recreos pues, a los padres que quieren dedicarse pues, al estudio del alemán y a los alumnos y demás. Entonces, bueno, digamos que su tercera parte pues, se dedica a eso, pues, a escribir, a viajar por allí, pues, por Cuba, por Argentina, por Tapia de Casariego, y sobre todo pues, a llevar hacia adelante una revista que también está entera en formato digital, España y América, donde escribieron todos los agustinos que tenemos aquí sobre muchísimas cosas. Y dirás tú, ¿por qué escribieron sobre muchísimas cosas? Porque, claro, los padres agustinos se dedicaban mucho a la enseñanza. Y claro, tienes que dar matemáticas o física y química o lengua o dar inglés. Y ¿qué quiere decir? Que todos estos, aparte de estudiar lo que estudiaban otra cosa. Muchos estudian el bachillerato, sobre todo por libre, y se dedican a estudiar pues, literatura o derecho o física y química. Y bueno, hay algunos que son pues muy buenos en su disciplina. Por ejemplo, el padre Carlos, el que vimos antes, que era muy del padre Bardés, escribió una flora filipina, que bueno, que es una pasada, es decir, que bueno, que escribe muchísimo y que son, bueno, pues punteros en la disciplina. Y bueno, y aquí al final pues lo tenemos en Columela, en la residencia de Madrid, donde bueno, pues sufre un infarto y muere también pues muy joven. Esperamos que los tres que vamos a ver, no se puede decir que hayan vivido pues mucho, ¿no? Como hicimos antes, vamos a cerrarnos un poco más a la biografía. Claro, esta es la casa del Graciano un año después de fallecer. Claro, ¿cómo sería esta casa? Pues 55 años antes. Bueno, podéis imaginarse pues esta casa con los hermanos, que eran 12. Yo no pude localizar más que 11, ya anda que no busqué por ahí en los libros de bautismos, en el registro civil y demás, y bueno, al menos estos los tenemos colocados más o menos, cuando nacieron y cuando murieron y demás, pero bueno, tienen que ser 12 porque el último, que era Emilio, ya sabéis que Emilio también ingresó en la orden y bueno, pues no acabó siendo sacerdote, decía que bueno, vivan los 12 y el 12, así que si él dice que eran 12, tenía que ser 12, pero bueno, en principio yo no los localicé. Aquí sí que tenemos ya pues a varios agustinos, tenemos a Emilio, que no lo fue, tenemos a Faustino Martínez, que sí lo fue, como acabó, dio clase pues en Tapia y dio clase pues en Llanes y acabó en Perú y demás, y bueno, al final pues abandonó la orden. ¿Por qué les pongo esto? Porque si en el caso del padre Valdés la tarea pues, de pensar por qué se meten tan jóvenes al convento pues era importante, pero el factor social era muy importante, hombre, aquí con 12 hijos, pues yo creo que el hecho de que un hijo fuese con los sacerdotes seguramente que sería un alivio económico pues indiscutible, y si iban 3 pues yo creo que mejor, ¿no? Es decir, que seguramente que tendrían inquietudes por religiosas, seguro, pero que los factores sociales y personales influyeron muchísimo, pues sin duda alguna. También se discute mucho si el padre Graciano terminó derecho o no. Nada, tenemos aquí pues, los estudios, tenemos la documentación completa de cuando el bachillerato, lo que estudió, ¿no? Y aquí es el resumen general. ¿Qué tenemos? Pues que tenemos muy pocos estudios, claro, materias pues muy pocas, empezó a estudiar en Valladolid por libre, luego pues en Madrid y poco más. ¿Y por qué no seguía estudiando después del año 95? Pues porque, como vimos, tuvo que marchar a Filipinas. Y claro, pues si hay que marchar a Filipinas con lo que pasó allí después, pues no terminó la carrera y bueno, y en los documentos que tenemos después, pues no, aparece como lector y profesor, pero no la acabó. Y aquí lo tenemos, de chavalín, así pues se nos presenta en Filipinas,
y así pues aterriza allí. Cuando lo coge prisionero, ya dijimos que, bueno, que él escribió unas memorias del cautiverio, están en formato digital, y sobre todo ataca muchísimo pues al gobierno español y sobre todo al último gobernador de estas islas, que era don Enrique Polo de Lara. Lo hace picadillo. Y de hecho esta frase que te aparece aquí no la dice Polo de Lara, sino que la dice, decir que, bueno, que no es un estilo que uno pueda esperar de alguien tan culto como el padre Graciano y demás, pero bueno, estaba cabrado, no cabreadísimo, ¿no? Lo había dejado, pues los había dejado a la mano de Dios, por lo visto les cobraba pues por los viajes 6 o 7 veces más de lo que era pues conveniente, y bueno, pues no miró ni para los españoles y mucho menos para los sacerdotes, y bueno, allí aparecen muchísimos datos, Claro, ¿qué pasa con Enrique Polo de Lara? Que se defiende, en justa defensa, y escribe otro tocho, como, tan grueso como las memorias, analizando punto por punto las acusaciones. Y esta es pues el último folletín que escribe Graciano Martínez, pues una carta abierta a este gobernador, bueno, digamos que matizando un poco pues todo esto, ¿no? Nada, como ve, aparte de este libro, el primero que publica en 1900, estando en Manila todavía, pues bueno, se dedica a escribir sobre todo cuestiones sociales, políticas, cuestiones pues de pedagogía, y aquí lo tenemos como director de la revista España y América ya. Esta es la fotografía del que está basado el cuadro que tenemos en el ayuntamiento, de las pocas fotos que tenemos con gafas. Aquí lo tenemos en Tafalla de Casariego. Esta fotografía es interesante, ¿por qué? Porque aquí aparece el padre Graciano, no sé si se darán cuenta, aquí aparece el padre Celso García, del que hablaremos después, coincide con él, y aquí aparece el padre Aurelio, que también es de Pola de la Viana, el padre Aurelio Martínez, el hermano de Hipólito, el padre Polín. Son estos prospectos que hacían en Tape de Casariego, que para nosotros son una fuente pues importantísima, nuestros anuarios, donde aparece la lista de profesores con las materias, aparece incluso la lista de los alumnos aventajados, lo que hacían y lo que no hacían, y sería imposible ya. Esta es una fotografía un poco mejor, de mejor calidad, el año siguiente. Aquí tenemos otra vez al padre Graciano, y aquí tenemos al padre Celso. El padre Aurelio ya estaba en Uclés, en Cuenca. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, que eran profesores que sabían de lo que hablaban cuando hablaban de pedagogía y demás, pues bueno, están cansados de bregar con alumnos de esta edad y demás, luego pues incluso en la universidad, y no sé, cuando hablan de pedagogía hay que escucharles porque no hablan de oídas. Y bueno, sobre todo el libro fundamental de Graciano pues es este que tenemos aquí, el libro de la mujer española, que es el único libro de Graciano que se publicó de la época franquista, el año 42, tiene una segunda edición. También es verdad que, bueno, que pues algún capítulo, alguna parte de algún capítulo, y con un apéndice de una profesora, Ilaur, de la Universidad de Madrid, titulado pues el papel de la mujer en el nuevo Estado, donde, bueno, pues poner los puntos sobre las sillas. Pero bueno, aquí en principio, como ven, claro, lo que le sorprende al padre Graciano es que parece que el feminismo es cosa de izquierda. O sea, no, vamos a ver si espabilamos, porque, claro, nosotros tendremos alguna cosa que decir. ¿Qué ocurre? Claro, cuando los sacerdotes se ponen a hablar del feminismo, claro, él fue tan honesto que hizo un resumen de las opiniones que tenían los sacerdotes a lo largo de la historia sobre las mujeres, y ahí, bueno, el pobre tiene que bueno, pues componérselas porque los textos son los que son y demás, ¿no? Claro, ¿qué viene a decir él aquí? Que todo lo que las opiniones contrarias de la Iglesia sobre la mujer era porque, bueno, pues porque la quieren muchísimo, y que conviene que no se metan esos berenjenales porque van a salir escaldadas. Claro, imaginaos una mujer, dice él, pues en un confesionario. Seguramente que había colas y colas y colas, pues allí queriendo confesarse. ¿Qué oiría? Pues aquella mujer. En política permitía que hubiese el voto, porque el voto, como la mayoría de las mujeres eran católicas, bueno, que voten por ahí ningún problema. Seguramente que muchos de ustedes recordarán las discusiones que, bueno, posteriormente hay en el Congreso, de incluso partidos de izquierda, si tenían que votar o no votar y demás, ¿no? Claro, que voten, ni ningún problema, pero una cosa es que voten, otra cosa es que se metan en política. Claro, en política no, ¿para qué? No, podéis votar y sin ningún problema, ¿no? Porque las mujeres, bueno, decía que los derechos de la mujer soltera, ¿no? La casada, pues en principio, que abandone el trabajo y que, bueno, pues se dedique al hogar, etcétera, etcétera. Digamos que en principio hay que reconocer, y hay que leer el libro con la fecha debajo, y hay que ser tan honesto que puso por escrito hasta dónde podía llegar la Iglesia en aquel tiempo, otorgando derechos pues a la mujer. Para muchos, bueno, es el mejor libro de feminismo católico durante estos años y los años siguientes. Influyó muchísimo en lo que se vendría a decir después. Pero bueno, la conclusión ¿cuál es?
que no llega a entender cómo una mujer que esté casada y con hijos esté feliz ya. Es decir, bueno, ¿qué más quiere una mujer pues como desarrollo personal que tener todo eso? Bueno, vamos a ir un poco pronto porque, bueno, al fallecer, por supuesto, hubo homenajes, pues al fallecimiento, pues se hizo esta placa por suscripción popular, es la que tenemos pues en el Otero. También se hizo un homenaje pues a los centenarios del nacimiento. El año que viene es el centenario del fallecimiento, en enero. Así que bueno, no sé, igual hay algo que hacer con el pobre Graciano. Y aquí tenemos, bueno, pues también pues el homenaje que le hicieron, es la placa que tenemos a la entrada del ayuntamiento, encima de la puerta principal tenemos esta placa, pues que se hizo al padre Graciano y a todos los escritores, pues como glorias de las letras patrias y demás. Bueno, y el último de que vamos a hablar, así un poco pues por encima, es Celso, quizá el menos conocido de todos, pero bueno, como ven, el itinerario educativo, pues biográfico se parece muchísimo. Ingresa en Valladolid, pues cursa filosofía, va a la vid, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que sí hace él, que es estudiar, y él sí que termina la carrera de historia, no la de literatura, que aparece por ahí en muchos documentos, sino la de historia, como veremos después. También estudió el bachillerato en Soria. Y ahí sí que, bueno, una cosa curiosa es que tuvo como profesor, como examinador, porque él era por libre, Antonio Machado, coincidió con él y lo examinó él. Claro, Antonio Machado era como yo, lo aprobaba a todo el mundo. Él decía que hay aprobados, aprobadillos y aprobadezos. Y bueno, pues lo mismo, le pone un cinquillo. El padre Valdés también tuvo como alumno pues, a Azaña, por lo visto, de ahí el Azaña en el libro de Jardín de los Frailes habla de él, más frailuno de los padres, los curas que tuvo él, por la forma de hablar y de caminar y demás que tenía el padre Valdés, pero bueno, siempre se llevaron muy bien, fue la consagración del padre Valdés en el Escorial y tuvieron siempre muy buena relación, aunque bueno, como ven, polos políticos pues muy, muy opuestos. Bueno, aquí el padre Celso, eso, pues se ordena sacerdote, da clases en la vid y bueno, empiezan los viajes a Inglaterra. Él fue, bueno, un experto, pues en el idioma inglés, de hecho escribió, dice una gramática, yo no la encontré, pero como veremos luego, va a hacer cosas con el inglés, va a traducir y demás, luego pondremos alguna cosina aquí. Y bueno, se dedica pues a dar clases, claro. Él, ya saben, las dos vertientes de los agustinos, como profesor o como bueno, pues misionero, y se dedica a dar clases pues, en los colegios de la Orden, en Tapia de Casariego, bueno, pues en Santander, y en casi todos estos centros pues llega a ser pues, director. Aquí, en la última etapa, pues hay dos cosas importantes. Le ordenan ir a Brasil como superior del Colegio de San Agustín de Sao Paulo, que lo funda él pues, desde el comienzo, también diseña los planes de estudio y demás, pero no sabemos muy bien por qué. Abandona, renuncia al cargo y viene para acá bastante antes de lo que tendría que haber venido. Y cuando renuncia al cargo, regresa a España y se pone pues aquí en Calatrava. Ahí en Calatrava está el obispo, el padre Valdés, precisamente, y el colegio de Calatrava lo había fundado él, se lo había asignado él a los agustinos. Y está dando clase, nada, también llega a ser director del colegio de Calatrava hasta que estalla la guerra civil. Y claro, la guerra civil, claro, es algo nuevo. El padre Valdés no la vivió, el padre Graciano tampoco, y él, como tantos otros, rápidamente se suma pues, a la causa, y en aquel tiempo, como tantos otros también, pues se dedica a dar charlas, pues arendando pues, a la gente, sobre todo también, claro, la radio empieza a ser muy importante, y hay muchas charlas que luego otras que bien aparecían en la prensa, por eso lo sabemos, claro. En la radio, Interradio de Salamanca, precisamente, que pertenece pues, a la cadena SER, pues bueno, ya hablé varias veces con los de Salamanca, no saben nada, incluso con los de Madrid tampoco saben nada, pero bueno, yo creo que algo queda por ahí. Bueno, sería impresionante tener un documento sonoro del padre Celso, pues dando una charla de este tipo, ¿no? Allí sí que se dedicó también a que, como sabía muy bien inglés, se dedicó a ser traductor oficial del cuartel Francisco Franco, allí. Y tampoco sabemos muy bien, porque, claro, aquí el problema ¿cuál es? El problema es que estamos en Salamanca, pero
allí todo esto pertenecía a la Casa de Madrid. Así en Salamanca no tienen nada. O sea, la Casa de Madrid, y bueno, la Casa de Madrid en Columela, claro, la Casa de Columela de los agustinos la tuvo pues durante la Guerra Civil el Partido Comunista, y bueno, aquello se quemó muchísimo, muchísimos documentos se perdieron, y bueno, por lo visto es un desastre lo que hay por allí. Así que bueno, es una época muy complicada para rastrear un poco cuál era el papel que tenía y qué tipo de documentación traducía, y bueno, pues dónde viajaba este hombre y con quién, si iba a Inglaterra o no. Y allí, pues, como pongo aquí, es traductor, fallece y dice en los textos de forma repentina. Y claro, de forma repentina, de forma repentina. El año 1938, claro, siendo sacerdote, uno ya piensa, pues, un poco, pues, de todo, decir, bueno, investigamos un poco a ver cómo demonios había muerto, pues, el padre Celso García. Pues vamos a verlo más en detalle, para ir, pues, terminando. Aquí lo que tenemos, que es, bueno, tenemos pues el bachillerato, esta es la calificación, bueno, la calificación, el hecho de que sí que estudió lengua francesa, pues como os digo, Antonio Machado. Aquí sí que tenemos ya, a diferencia del padre Graciano Martínez, las calificaciones enteras, del padre Celso, y como ven, pues tampoco fue como el padre Faustino, ni como Graciano, ni como todos, un alumno excelente con sobresaliente en todas las materias, sino que cuando uno recoge las notas, pues hay de todo, claro, hay pues buenos y muy buenos, irregulares, y como ven también, pues algún suspenso. Está la numismática, por lo visto, y la epigrafía le tenía por aquella la amargura, y acaba de estudiar en Barcelona. No es que estudiase en Barcelona, como uno pues dice en todos los textos, sino que estudió pues en Salamanca, sobre todo en Valencia, y estudió solamente 2 materias en Barcelona, en la que, bueno, pues acaba pues por tener el título, pero sí que lo entienden, sí que fue licenciado pues en Historia. Y bueno, pues aquí lo tenemos, es una foto nueva que ya no está, pues el padre Graciano Martínez, tampoco está Aurelio, está aquí el padre Celso. Aquí lo tenemos en Llanes. Es una foto curiosa, como, fumando pues sin parar. Él fuma, él dice cuando va a Inglaterra a veces que una ocasión está sustituyendo a un sacerdote que estaba enfermo, y que una parte decía, me mataban a hambre y que poco me daban de comer, que le robaban todo el tabaco, llevaba puros allí, llevaba tabaco de liar, y bueno, fumar allí pues sin parar. Y esta es la única foto que pudimos localizar del padre Celso, pues de cuerpo entero, desde Brasil, ya con el pelo blanco, que es el que aparece pues en muchos textos y en muchos dibujos que tenemos por aquí. También fue poeta, escribió un Vía Crucis. Cuando salgan libros de los poetas de Pola de la Pena, incluirlo a él, bueno, es un libro, bueno, pues el tema que trata, pero bueno, escrito pues, con poesías, un Vía Crucis. Pero sobre todo este hombre pues, que es pues, muy famoso en los ámbitos pedagógicos, pues escribió varios libros de pedagogía. Claro, uno de pedagogía práctica es un manual de pedagogía. Ahí tienen el índice, parte central del libro de la izquierda, y ahí pues habla pues de cómo tratar a los padres. Claro, es un libro muy interesante, por la época lo escribieron en el año 23, habla de la clase, de los recreos, de los castigos, de la forma de evaluar, etcétera, etcétera, que bueno, que habla de muchísimos asuntos que todavía hoy en día están dándole pues a vueltas y vueltas y vueltas. Bueno, pues nada, de los premios, de los exámenes, de los castigos extraordinarios, etcétera, etcétera. Y este que tenemos aquí es un libro dificilísimo de pillar, porque es del bachiller Ice Cream, jugando aquí con, bueno, pues terminología así inglesa, y es, bueno, son cartas que le escribe pues un chavalín joven pues a un maestro sobre dudas y sobre, bueno, pues consejos estos pedagógicos, pero todavía se siguen estudiando en los manuales de pedagogía los libros del padre García Morán, y como vimos hablan de pedagogía, pero bueno, que no hablan de oídas, tienen muchísima experiencia detrás, con muchísimos colegios y muchísimos alumnos detrás, montando colegios desde cero, los planes de estudios, pues las aulas, el material, etcétera, etcétera, y bueno, pues que se dan ideas muy sugerentes. Otro de los temas en los que el padre Celso pues fue muy importante y todavía lo es, claro, del padre Valdés no queda mucho, es decir, en los escritos quien lee ahora las cartas pastorales y las circulares no tiene mucho interés. El padre Graciano sí, y cada vez se leen más los asuntos de cuestiones sociales, sobre las huelgas y los salarios y todo esto, bueno, pues se están leyendo mucho. Pero de padre Celso sí, estas traducciones todavía se siguen editando. Las traducciones, si no recuerdo mal, de las tragedias, hace 2 o 3 años se reeditaron con la introducción de Luis Antonio de Villena, por ahí, decir que aunque hay introducciones nuevas, con, bueno, pues nuevos datos y demás, las traducciones todavía siguen usando las del padre Celso, porque era un experto pues en el idioma y demás. Entonces esta la escribió primero, sobre 3 tragedias, y tuvo tanto éxito que, bueno, pues
par de años después escribe 3 tragedias que están todos estos libros, como digo yo, pues en formato digital y se pueden leer y se pueden ojear y se puede ver la calidad que tienen. Y sobre todo también fue muy famoso por los libros de divulgación. Claro, aquí sobre todo los escribe pues cuando él está trabajando en Cantabria, cuando fue profesor allí. Y sobre todo quiero que se fijen no solamente en la fecha que está en blanco, que es el original, sino en las fechas posteriores, claro. Se dejaron de editar, ¿por qué? Porque este editorial, el editorial Araluce, pues se fue al garete, claro. Era de un señor que fue a México y, bueno, se hace rico y monta un edificio. El edificio lo construye un discípulo de Gaudí y allí monta una editorial impresionante. Con este formato, seguro que si miran por casa y tienen libros antiguos, alguno aparecerá porque se vendieron como churros, se leyeron muchísimos y demás. Y claro, el señor Araluce fallece y la hija no sabe llevar el negocio. Bueno, pues tiene que preguntar incluso ahí a la gente pues cómo se hace, y problemas de marketing y portadas y demás. Y bueno, desaparece en los años 60 y es cuando se dejan de editar pues estos libros, pero que se vendieron muchísimos. Nada, voy a ponerles aquí solamente pues unos datos para que vean un poco pues los temas. Claro, por supuesto, al nuevo régimen del año 36 estos temas le interesaban, claro. Él aparecía allí, pues nos mostraba a estos hombres como, bueno, con los españoles y unos de virtudes, y bueno, pues eran lecturas recomendadas pues para la chavalería de aquel tiempo. Pero, por ejemplo, dicen que el rey Alfonso XIII tenía toda la colección entera, que la tenía allí en casa y que la ojeaba, pero sobre todo es textos relatados a los niños, de eso se trata. Entonces, bueno, aparece el duque de Alta, si se fijan un poco pues en los textos y sobre todo en la época en la que todavía se siguen editando estos libros y se siguen leyendo los textos del padre Celso, pues Pizarro, pues Hernán Cortés, el año 55, pues Elcano, bueno, Pelayo, que les voy a contar, pues Juan de Austria, pues Nelson, es decir, que escribe pues como churros. De hecho, hay alguno que se publicó después de su muerte porque dejaron muchísimo material pues original, escribían muchísimo. De hecho, el padre Garciano dejó pues un libro sobre el teatro de aquel tiempo, casi para la imprenta. Dejó un libro sobre Santa Teresa de Jesús, que bueno, le publicó el padre Jesús Delgado, que así sí que está editado, un libro sobre la Santa Teresa pues, espectacular. Es decir, que bueno, que hay otro sobre pedagogía, es decir, que hay muchísimo material de esta gente que bueno, mueren así de forma repentina por infartos, pero queda mucho material. Y de hecho hay muchos libros del padre Celso que se publicaron de forma póstuma, bueno, y Fernando III de Santo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tienen pues, un ejemplo de esas conferencias de las que les mencioné yo sobre el padre Celso García, pues arengando allí pues, en la nueva, ya muy pronto, en el año 36, el 4 de septiembre, ya salen a la palestra y como os digo yo, pues a través de la radio, bueno, pues se toman partido y bueno, pues por la causa, ¿no? Con relación a la muerte, claro, cuando yo oía que había muerto de forma repentina, decía, bueno, la forma repentina, ya vieron ustedes la fotografía del padre Celso fumaba pues con un carretero, como se suele decir, ¿no? Apareció pues un documento de trabajo firmante, el médico del colegio de la Vid. Claro, cuando él estaba haciendo los exámenes del bachillerato, les envía una nota diciendo que certifica que el padre Celso García, residente en este mismo colegio, se halla padeciendo de palpitaciones. Y bueno, ya tenía problemas del corazón que le imposibilitan para hacer gimnasia o cualquier movimiento brusco, y para que conste, etcétera, etcétera. Claro, yo digo, bueno, pues fumando con el cosaco, problemas del corazón, de ser tan joven, pues bueno, pues un infarto. Claro, pedí el certificado de defunción a la Registro Civil de Salamanca, pero claro, ahí me di con la ley de protección de datos. No hay manera. Te dan pues a partida de defunción, pero la causa de la muerte, como ven aquí, suprimida la causa de la muerte por orden pues del año 94. Es decir, para que te den la partida de defunción, pues como Dios manda, tienes que ser familiar del padre Celso, que no es el caso, o tienes que demostrar un interés legítimo. El interés legítimo, yo le dije al juez allí que bueno, pues que todo lo que había estudiando allí hace 20 años pero bueno, que para él ello no era interés legítimo, así que bueno, pues me la dio como me la dio y bueno, pues con la causa aquí borrada, Pero bueno, la chica que estaba ahí, la secretaria, debí darle pena y lo borró de la misma manera, con una línea de clipes de esta ahí, pues muy, pues tenue, y bueno, pues si se mira el documento pues, al trasluz, se ve que oficialmente fallece el padre Celso de una bronconeumonía.
bueno, pues nada, murió con una bronconeumonía de forma repentina, pues lo vamos a dejar ahí. Eso es, digamos, que la versión oficial. Está enterrado en el cementerio de Salamanca. El padre García no está enterrado en Almudena, ahí en el mausoleo que tienen los agustinos, ahí está enterrado, ¿eh? Y el padre Valdés, pues ya vimos pues dónde está enterrado, ¿eh? Bueno, como ya son las 9 antes de que se vayan, ya saben que bueno, cuando se inauguró el Ayuntamiento de Pola de la Viana en el año 1905, el Ayuntamiento, con buen criterio, reeditó una revista, la revista La Viana, de forma facsimilar, con una introducción del maestro Albino y de Efraín y de Paco Trinidad. Pues una idea pues muy buena. Y también El Porvenir de la Viana, esa revista de Eladio, pues se hizo un número especial, no pues en el año 99, que es lo que estamos celebrando, sino cuando se colocó la primera piedra de la iglesia. Vino aquí el obispo Vigil pues a conmemorar el acto y bueno, pues a apoyar aquí pues la iglesia, que lo hizo desde siempre. Y estos dos números no están en la copia que tenemos en La Viana, del Porvenir de la Viana. Ya saben que la revista La Viana, hay dos revistas a La Viana que se hizo de forma facsimilar y ahora está en internet y se puede también descargar y se puede leer. Está El Porvenir en una copia en la casa del Palacio Valdés, que bueno, pues está mal, está toda coartada, desordenada, no se puede usar para investigar. Y otra fotocopia en la Biblioteca de La Viana, que tampoco, no es la misma fotocopia, pero tampoco. Entonces, bueno, nosotros pudimos localizar a los originales de la revista, facsimilares, y lo que hice yo hoy fue pues hacer unas copias como homenaje a estos señores y como regalo pues a esta audiencia tan especial que he tenido hoy, y que bueno, lo voy a dejar aquí para el que quiera que coja una copia pues del Porvenir de la Viana y demás. En la primera es interesante porque aparece alguna poesía de Graciano Martínez. Tenía que aparecer también un dibujo del padre Valdés, pero el editor de la revista se equivocó y en lugar de poner el dibujo del padre Valdés puso el dibujo del director, de Eladio, y piden perdón y demás, pero bueno, yo creo que son documentos históricos y más con lo que estamos celebrando pues en estos momentos aquí. Entonces, bueno, voy a dejar aquí unas copias y bueno, si alguien de ustedes tiene interés, pues es un regalo que pues les hago a título personal y agradeciendo pues la presencia aquí esta noche. Muchas gracias por la atención. ¡Bravo! ¡Bravo! No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna Que no sea muy difícil. cosa. Bueno, nada, vi un poco prisa porque veo que la hora ya es la hora y bueno, que nada, si quieren hacer alguna pregunta, pues bien, y si no, pues muchísimas gracias por... Recordamos a muchos agustinos que han formado parte, ¿no?, de nuestro pueblo. El último en fallecer fue el padre Celso, el padrecito, ¿no?, que yo creo que todos recordamos de él. Y yo fui el único que conocí, pero no hace tanto también murió el hijo de Pichi, seguro que todos lo conocéis, el padre José Pilino, también muy joven, creo que falleció muy joven. Y bueno, muchos se formaron allí, ¿no? Y así, yo no me sé historia del pueblo como vosotros, ¿no?, pero Luisito y todos estos, mucha gente pues, se formó allí con los agustinos. Pues nada, pues muchas gracias por venir. Bien. Bueno, Hasta pues la próxima. te regalamos para que tengas de recuerdo el libro sobre Buitralgo que se hizo en su día. Vale, para que puedas... Pues lo tienes sobre...